Bueno, vamos a comenzar con la clase de derrame pleural. Yo soy Marcos Hernández. La idea es orientarlo a un curso de pregrado del Sanatorio Güemes. Bueno, como podemos ver, el derrame pleural nos tenemos que valer para su evaluación de la clínica, de las imágenes, del análisis del líquido, eventualmente de la biopsia de la pleura, y después de un seguimiento en función de todos estos hallazgos. En cuanto a la tipificación clínica del derrame, la forma de presentación es importante, depende de varios factores, tales como la cantidad de líquido, la tasa de acumulación, las comorbilidades y la capacidad o reserva funcional que tiene el paciente que sufre esta patología. Clínicamente los hallazgos incluyen desde matidez, hipoventilación, en el emitor afectado, reducción de los sonidos respiratorios a la hora de la auscultación. Es difícil a veces con este tema ser original, pero es importante que a pesar de la aparente distinción clínica, hagamos el esfuerzo a través del análisis físico-químico de diferenciar entre lo que es un exudado de un trasudado. Esto que se repite múltiples veces sigue siendo fundamental a la hora de analizar un derrame pleural. Pero no siempre es tan taxativa la división y muchas veces la diferenciación entre uno y otro líquido es un poco más engorrosa o dificultosa de lo que aparece. En cuanto a los mecanismos de producción, son múltiples, pero fundamentalmente se debe a un aumento de la presión hidrostática, a una pérdida o la disminución de la presión oscótica, aumento de la permeabilidad, o a un desbalance de todas estas variables en favor de la acumulación de líquido en el espacio pleural. Hay otras causas como la obstrucción linfática, como el aumento de líquido en otras cavidades que se trasladan hacia la pleura, obviamente el líquido de origen sanguíneo por roturas vasculares, la rotura del conducto torácico, que van generando diferentes condiciones de ocupación del espacio virtual pleural. Entonces, la historia clínica es importante. La edad es un factor muy influyente a la hora de sospechar la etiología. No es lo mismo un paciente joven de 20 años con derrame pleural que un paciente con 80 años, y ambos con la misma variable citológica y fisicoquímica. La edad influye mucho a la hora de sospechar diagnóstico entre por ejemplo, una patología tuberculosa pleural o enfermedad neoplásica. Los antecedentes de exposición, amianto, medicamentos, la existencia de enfermedades previas, insuficiencia cardíaca, las neoplasias, las enfermedades del tejido conectivo, la artritis reumatoidea, si es fumador o no, todas estas son condiciones elementales que a recabar dentro de la historia clínica para contextualizar el paciente que vamos a estudiar con el líquido pleural. Insistiendo con las causas y viendo que son múltiples, además de los mecanismos, los fármacos es un punto también a interrogar dentro de las causas y dentro del amplio listado de causas que podemos encontrar, ¿de acuerdo? Muchas ya las hemos mencionado, pero fíjense, las cuestiones físicas, traumáticas, quemaduras, radioterapia, los fármacos, las alteraciones de la presión oncótica, como puede ser en el síndrome nefrótico más característicamente, la hepatopatía, las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca, la causa más común de trasudado, la tromboembolia, las infecciones obviamente con el derrame paraneumónico asociado, las neoplasias, las enfermedades inmunológicas, la artritis reumatoidea, el lupus, etc. También mencionamos causas extratorácicas, como las situaciones abdominales, de cirugía abdominal, las peritonitis, los abscesos sufrénicos, y también la rotura de esófago y alteraciones traumáticas que mencionamos. Entonces, hablamos del contexto clínico, epidemiológico, hablamos de las variables que influyen en la expresión sintomática, y ahora nos toca hablar un poco de la distribución, ¿sí? La distribución puede ser libre o loculado, es decir, el derrame puede
estar el líquido libre dentro de la cavidad o estar encauzado o encapsulado a través de septos que se forman entre las pleuras y determinan la loculación justamente del líquido, no permitiendo su libre movilidad con los cambios de posición. La localización, cuando son subpulmonares o en la cisura, generan una imagen de masa o es una imagen fantasma neoplásica que en realidad es la ocupación de la pleura en lugares no tan habituales y que pueden confundir. El conocimiento de la anatomía y los lugares por donde puede acumularse el líquido nos va a ayudar a sospechar y a diagnosticar estas situaciones particulares. La cantidad, por supuesto, y la forma de presentación ya charlamos. Les damos un ejemplo en imagen, una radiografía de tórax, donde se ve la presencia de líquido que no sigue el declive habitual de la gravedad. Y fíjense en la tomografía cómo el derrame está loculado o encapsulado sin respetar la gravedad de la zona posterior, donde naturalmente se acumularía si estuviera libre. Otro ejemplo de derrame pleural, esto con calcificaciones pleurales y engrosamiento. Vayamos al diagnóstico. Fundamental para el diagnóstico la toracocentesis, ¿sí? La punción para obtener un análisis de ese líquido que sospechamos a través del examen físico o de la imagen. Entonces, ¿cómo hacemos? En los derrames pequeños se puede realizar haciendo una medición de la distancia entre la línea horizontal del derrame pleural y la pared torácica, y esta debe ser más de 1 centímetro en la radiografía de tórax. Y si no, con métodos como la guía ecográfica podemos observar detalladamente el sitio donde hay líquido y punzar allí, ¿sí? Hoy es de amplia distribución la ecografía y cada vez es más difundido su uso para utilizar en la práctica diaria. Complicaciones de la toracocentesis son pocas, está descrita la reacción vagal de 10 a 14% y el neumotórax de 3 a 8%. Esto lógicamente va a variar con la localización y la cantidad de líquido. Siempre se dice la reacción vagal puede ocurrir, no tan frecuentemente lo he visto en la práctica diaria, pero esos son los porcentajes escritos. Es poco las complicaciones, insisto, y menos si se hace en los derrames pequeños con guía ecográfica. En cuanto al análisis de ese líquido que obtuvimos por toracocentesis, la macroscopía es importante, ver la coloración, si es claro, si es opaco, si es lechoso, si es hemático, nos puede permitir una orientación inicial de qué tipo de líquido estamos viendo. En esta tabla vemos un poco el crito del líquido que puede ayudar a distinguir el origen. Son orientadores, insisto, a la macroscopía se le puede agregar el análisis del porcentaje de glóbulos rojos que tiene y menos del 20% en general es el derrame hemático que más frecuente vemos por cáncer, sobre todo, o otras causas como vimos embolia o trauma. Cuando el hematocrito es muy alto, perdón, el crito en el líquido es muy alto, tenemos que sospechar una lesión vascular y un hemotórax como causa. Vamos al análisis físico-químico. Light describió los criterios allá en el 72 y siguen vigentes, que es tratar de diferenciar a través del análisis de las proteínas de la LDH entre un trasudado y exudado, una definición fundamental que va a dividir las aguas entre las causas. Entonces, cuando tenemos un derrame pleural y hicimos la toracocentesis, es fundamental entre las cosas básicas pedir proteínas, el par en sangre y en líquido.
LDH en sangre y el líquido, y a partir de ahí obtenemos los criterios de Light. Cuando las proteínas en líquido pleural en relación a la sangre es mayor de 0,5, es uno de los criterios y con eso podemos decir que es un exudado. Fíjense los niveles de sensibilidad y especificidad que tenemos aquí en pantalla, 86 y 84%. Cuando realizamos la relación entre el líquido pleural y en sangre del LDH mayor a 0,6, tenemos una sensibilidad del 90% y el 82% de especificidad. El valor absoluto mayor a 2/3 del límite de la LDH en líquido pleural nos dan estos valores, y estos serían los valores combinados de Light, que describió ya, como dijimos, por el 72 y sigue vigente. Se pueden analizar muchas cosas en el líquido, como vemos acá. Una de las cosas importantes es el gradiente albúmina de sangre líquido pleural, ¿sí? Cuanto este es menor a 1,2 gramos, nos da una sensibilidad alta y especificidad. Entonces, pensemos esto, hay falsos positivos, no todos los exudados son realmente exudados por los criterios de Light. Hay situaciones particulares en donde, por ejemplo, un trasudado se transforma en un falso exudado dada la concentración del líquido. Esto es muy común en las insuficiencias cardíacas, en los pacientes con insuficiencia cardíaca tratados con diuréticos en forma prolongada. El líquido pleural se concentra y los parámetros son orientados desde un exudado. Aquí el gradiente de albúmina nos permite aumentar nuestra exactitud en el diagnóstico de trasudado. Light propuso entonces que si este gradiente es mayor a 1,2, muy probablemente sea un falso positivo y se puede aceptar de que se trata de un trasudado, ¿sí? Es decir, de un falso exudado. Bien, acá analizamos situaciones donde los gradientes dan falsos positivos y donde los criterios, dan falso positivo y el gradiente de albúmina puede ayudarnos. Ayuda más en la insuficiencia cardíaca, como vemos aquí. Se ven falsos exudados en un 29% de los casos y el gradiente de albúmina ayuda a obtener diagnóstico en 30 de los 36 casos. En el caso de falsos exudados asociados a hepatopatías, la mejoría del rédito es menor, pero sigue siendo útil. Bien, les dejo esta tabla para establecer qué es lo que hay que pedir en un líquido y orientado hacia qué, ¿sí? Entonces, siempre pedimos LDH en sangre y en pleura, y lo mismo con las proteínas, para poder hacer los criterios de Light. Los cultivos también es importante hacerlos. Algunos remarcan la posibilidad de cultivar en los frascos de hemocultivo que permiten aumentar el rédito. La realidad es que es una práctica que se aconseja en determinados lugares. Muchos microbiólogos continúan prefiriendo el análisis directo. Citología del líquido, por supuesto. Entonces tenemos la química, la microbiología y la citología. Y además hay valores puntuales que se pueden hacer, como la adenosíndeaminasa, la ADA, que permite mejorar el rédito para el diagnóstico de tuberculosis. El pH puede ayudar mucho en situaciones de infección, sobre todo de líquido no purulento. La glucosa, hay situaciones en las que baja mucho, como las infecciones, pero sobre todo en la artritis reumatoidea con derrame pleural. Los triglicéridos y el colesterol nos ayudan, por ejemplo, a diagnosticar el quilotórax, que lo vamos a ver. La amilasa, cuando hay ruptura de esófago o derrame pleural asociado a la pancreatitis, nos puede ayudar también. Y el hematocrito, cuando vemos que es mayor al 50%, uno diagnostica una ruptura vascular, algún hemotórax propiamente dicho. Entonces, con este listado tenemos las cosas básicas a pedir
en un líquido, a solicitar y analizar en un líquido pleural, ¿sí? Agregamos el ProBNP para los pacientes con insuficiencia cardíaca, también se puede analizar tanto en sangre, sobre todo como para poder determinar un trasudado que tiene parámetros de exudado en el contexto de insuficiencia cardíaca. Entonces, descenso de pH y descenso de glucosa en general se producen derrames pleurales paraneumónicos complicados, en la artritis reumatoidea. Las neoplasias también pueden bajar el pH, pero lo característico de acidosis y glucosa muy baja es la artritis reumatoidea, bueno, y las situaciones infecciosas muy descontroladas. Bien, esto sacado de las guías de la CEPAR es ilustrativo y orientador. Cuando no hay derrame y dolor pleurítico, se habla de la pleuritis seca. Es un proceso inflamatorio que todavía no tiene compromiso tal como para generar líquido, pero luego el proceso inflamatorio produce aumento de neutrófilos y monocitos, y esto aumenta la permeabilidad, genera vasodilatación y aumento del líquido intersticial. Inicialmente estéril y con pH más de 120, y es un derrame que en la macroscopía se ve seroso. Es una fase exudativa y es el derrame no complicado. Primero no tenemos, luego aparece un derrame no complicado, luego el derrame se hace turbio, se hace complicado, el pH comienza a disminuir, baja la glucosa y aumenta la LDH, ¿sí? Empieza a haber anaerobiosis, empieza a haber cada vez más ácido láctico y más acidosis. A invasión celular y de gérmenes, y empieza una fase más purulenta. Viene ya el empiema, donde se acumula el pus. Ahí el líquido ya tiene la característica del pus, y después tenemos una etapa que puede no necesariamente ser exactamente consecutiva, pero es el empiema loculado, ¿sí? Donde habíamos visto al inicio de la charla, la disposición del líquido no es libre y adopta localizaciones que no tienen relación con los movimientos o la gravedad. Bueno, el derrame paraneumónico es el clásico derrame, el más frecuente, que puede tratarse con antibióticos siempre y cuando no esté complicado, es decir, tenga un pH por arriba de 720 y no esté loculado. Entonces, en esas situaciones, el antibiótico puede funcionar y la toracocentesis puede llegar a ser terapéutica al evacuar. Nos da la posibilidad de hacer un tratamiento conservador solo con antibióticos para una infección. Cuando el derrame progresa y se hace complicado, la mejor oportunidad de tratamiento es colocando un drenaje además del tratamiento antibiótico. Y cuando el derrame está loculado, necesitamos, además de drenarlo, lograr fibrinolisis o una videotracoscopía para poder evacuar y limpiar y decorticar en caso de que sea necesario toda la pleura y liberarla luego. Una de las cosas que no acentué hasta ahora es el recuento celular, ¿sí? Hablamos del análisis físico-químico, hablamos de los cultivos, hablamos de mediciones en situaciones especiales o que nos permiten hacer aumentar el pretest de diagnósticos puntuales, como el pH, como la glucosa, como los triglicéridos y el colesterol, como el ADA, pero no hablamos del recuento celular. El predominio celular que haya en el líquido habla del tiempo de evolución del líquido y también nos orienta al tipo de patología, ¿sí? En los de corta duración, por eso los agudos suelen ser neutrófilos polimorfonucleares, y en los de larga duración el predominio en general es linfocitario. Entonces, el predominio linfocitario se da en las situaciones de derrames subagudos o crónicos, como los puede dar la tuberculosis o la neoplasia fundamentalmente. Hay situaciones especiales donde los linfocitos están aumentados, como en la artritis reumatoidea,
y algunas neoplasias linfoideas. Los derrames neutrofílicos se encuentran también en los paraneumónicos, en la pancreatitis, en los abscesos, en el tromboembolismo y lógicamente en las primeras etapas de una tuberculosis, de un proceso pleural tuberculoso, puede llegar a encontrarse en neutrofilia, cuando lo característico es la linfocitosis. Siguiendo con el análisis del recuento celular, los eosinófilos aumentan generalmente cuando hay presencia de aire en el espacio pleural o tromboembolismo o reacciones a fármacos, parásitos, síndromes de infiltrados eosinofílicos, como el Chubut-Strauss, la neumonía eosinofílica aguda o crónica, pero esto es más raro de ver. Tampoco es frecuente ver basófilos en el recuento celular. De verse en número significativo, hay que pensar en procesos leucémicos. Bueno, una cosa que mencionamos dentro de las variables a estudiar es el análisis citológico. Hablamos de la fisicoquímica, hablamos de la bacteriología o del análisis microbiológico, y dentro de lo que es el análisis citológico, independiente del recuento celular, el rédito que nos da para neoplasia es entre el 40 al 87%. Cuando las muestras se hacen repetidas o en magnitud significativa, este rédito aumenta. La biopsia pleural. Cuando tenemos un exudado de etiología desconocida, incluso a partir de una toracocentesis, el paso siguiente para poder diagnosticar es la biopsia pleural. Hay biopsia pleural transparietal con aguja que puede establecer con una buena especificidad o una buena sensibilidad el diagnóstico de tuberculosis. En cambio, para el caso de la neoplasia, que uno siempre asocia las neoplasias con la biopsia, el diagnóstico, el rédito el derrame pleural neoplásico es mucho menor que para la tuberculosis. Contrariamente pasa al revés con la citología. El análisis celular del líquido nos arroja una mayor rédito diagnóstico para neoplasia y menos rédito para la tuberculosis. Esto tiene que ver porque la tuberculosis afecta en forma difusa a la pleura y no tanto en el líquido pleural. Entonces, la biopsia a ciegas permite, en los procesos pleurales tuberculosos, en general, si se toman varias muestras, obtener el diagnóstico con buen margen de certeza. En cambio, la afectación neoplásica es más parcheada y tiene gran disposición de células en el líquido. Entonces, el análisis celular sí permite tener mayor rédito diagnóstico que la biopsia ciegas, donde podemos incorporar pleura sana y tener lo que se llama falso negativo. ¿Sí? Entonces, citología para neoplasia y biopsia pleural para tuberculosis. Estamos hablando de exudados de etiología desconocida, son los diagnósticos más frecuentes a resolver. Bueno, acá vemos una radiografía, vemos los senos costofrénicos, y vemos cómo este paciente tenía levemente velado el seno costofrénico izquierdo, puede ser un derrame muy leve, no se ve siquiera. Esto es un derrame de volumen mayor, ocupa hasta campo medio, y esto es un derrame que ocupa todo el hemitórax, desplaza la línea media, no permite ver las estructuras aquí. Es un derrame, fíjense, cuando miramos bien el borde del diafragma se ve. Esto también hay que diferenciarlo con elevaciones del hemidiafragma. Aquí vemos un derrame en la radiografía número D, loculado. Bien, la tomografía es un método útil para esto, nos permite el análisis de las estructuras mucho mejor que la radiografía, y el empleo de realce con contraste nos permite también objetivar de mejor manera
los engrosamientos pleurales y el compromiso pleural infeccioso agudo. La biopsia pleural guiada por tomografía, o sea, guiada por imágenes, aumenta muchísimo el rédito diagnóstico porque permite localizar el punto de biopsia en el sector patológico. La ecografía hoy sigue teniendo cada vez más rol en todo el proceso diagnóstico y de seguimiento de la patología pleural y también ahora pulmonar. Entonces puede hacerse por tomografía, pero también por ecografía, evitando radiación y además con la posibilidad de hacerlo en diferentes circunstancias, en guardia, en sala, incluso a nivel ambulatorio. Entonces, resumiendo, y yendo por patología, el compromiso pleural por tuberculosis es la forma benigna de la tuberculosis más frecuente, una de las formas más frecuentes de la tuberculosis, es de instalación subaguda, se origina por invasión pleural a partir de focos pulmonares periféricos, en general unilateral, tiene las características de exudado y tiene un recuento celular, como dijimos, a predominio linfocitario. Esto es un repaso de lo que mencionamos de los criterios de Light, exudado versus trasudado, la relación LDH pleura y sangre mayor a 0,6 y la relación de proteínas en pleura y sangre mayor a 0,5, ¿sí? Y un valor total mayor al 2/3 del valor normal. Eso nos dan en las características, a un líquido le dan la característica de exudado. ¿Sí? Entonces, repasando, tuberculosis, siempre pensar en que es una infección paucibacilar en la pleura, por lo tanto, lo que es baciloscopía tiene un rédito bajo, ¿sí? Y para esto necesitamos mejor la biopsia pleural. Bueno, estos algoritmos orientados a patología los vamos a repasar un poco en la clase práctica. Los dejo expuestos ahora, pero la idea es irlos resolviendo en la clase práctica. Entonces teníamos el derrame maligno, el derrame paraneumónico, el quilotórax, lo mencionamos, es menos frecuente, lo que vamos a decir que ante la sospecha clínica, por alteraciones mediastínicas, por cirugía reciente, traumatismo, no puede sospechar que haya lesión del conducto torácico, y hace la toracocentesis y va a ver un líquido lechoso y tiene triglicéridos. Bueno, a ver qué pasó aquí. Vamos a seguir. Ahí estamos. Insisto con la ecografía pleural. Múltiples aplicaciones, incluso intraquirófano para ver posicionamiento del tubo, ventilación, líquido, cada vez es más útil y hoy incluso en la patología intersticial se está utilizando la ecografía. Un detalle, manometría pleural, ¿sí? Fíjense dónde está la aguja aquí, en el borde superior de la costilla inferior, para evitar el paquete vasculonervioso que pasa por el sector inferior. La manometría nos permite establecer un pulmón, la presión intrapleural mientras la estamos drenando. Y esto es una condición útil para valorar si un pulmón está atrapado, si un pulmón tiene exceso de presión negativa al drenarlo, evitar situaciones de falta de expansión, ¿sí? No vamos a entrar en detalles por ahora en este tema, pero sepan que está la posibilidad de hacer la medición de la presión pleural mientras uno
hace una evacuación, una toracocentesis evacuadora. Esto va a permitir entender si la presión es excesivamente negativa, evitar continuar sacando líquido y además pensar también qué está sucediendo, que el pulmón genera ese espacio negativo, por lo tanto no logra expandirse como corresponde. Puede haber procesos de obstrucción bronquial o engrosamiento y restricción a partir de una pleura muy enferma. Hay situaciones puntuales que no vamos a entrar ahora, que permiten a veces evaluar los procesos inflamatorios más allá del contraste de la tomografía, como es la tomografía con emisión de positrones, el PET, y a veces puede ayudar a diagnosticar un derrame pleural neoplásico por lesiones hipercaptantes también asociadas de un derrame infeccioso. Hay muchos esfuerzos para tratar de establecer pronósticos de un derrame o la evolución de un paciente con derrame pleural. Este es un score para el derrame neoplásico que está validado y hace hincapié en el pronóstico de los diagnósticos celulares que afectan a la pleura y la sobrevida que tienen las diferentes neoplasias. Fíjense, en azul el mesotelioma, en verde el cáncer de mama, y están agrupados el pulmón y el resto más abajo. Fíjense que el de menor mortalidad es el mesotelioma, le siguen la mama y el peor el pulmón, que vendrían en orden la mortalidad. En base a eso se hizo un score por patología o por citología, sumado al performance status y al nivel inflamatorio, al nivel del LDH del líquido, y se puede establecer el riesgo evolutivo de ese enfermo neoplásico, de ese derrame pleural neoplásico. Así también hay scores para análisis de procesos infecciosos pleurales. También el intento es de establecer riesgo de un derrame pleural. Hay estudios en avance para tratar de predecir mejor la evolución de los derrames, pero está claro hasta aquí cómo continuar o cómo evaluar a un derrame pleural. En la parte práctica vamos a ocuparnos un poco puntualmente del diagnóstico y el manejo de patologías puntuales como la neoplásica y fundamentalmente la paraneumónica. Muchas gracias.